hay poder en el nombre de Dios. Es cierto que tenemos que pronunciar el nombre de Dios para que las cosas comiencen a suceder. Bueno, hay gente que afirman que sí, que si queremos que cosas formidables comiencen a pasar en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es pronunciar el nombre de Dios. La pregunta aquí es ¿cuál nombre? Puesto que se dice que Dios tiene como 72 nombres, ¿cuál de todos ellos es el que debemos pronunciar? Bueno, alguien levantará la mano y dirá, bueno hermano, la palabra de Dios dice que el nombre de Dios es Jehová. Y nos esgrimen Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahí está. El nombre de Dios es Jehová. Bueno, si analizamos las Sagradas Escrituras, el nombre completo sería Jehová de los ejércitos de Israel. Aparentemente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que el nombre que le fue revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, usted recordará, fue Yo soy el que soy. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés y le aparece en la zarza ahí en el monte y lo comisiona para ir y liberar al pueblo hebreo de Egipto? Moisés le pregunta al Señor, bueno, sí, está bien, yo voy, pero a hablar con los ancianos y a decirles, pero si ellos me preguntan, ¿de parte de quién les digo que vengo? La respuesta la encontramos en Éxodo en el capítulo 3, en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión, yo soy, viene del hebreo Abba, H-V-H. ¿Qué quiere decir básicamente ser o estar? Que repito, suele traducirse como yo soy el que soy o yo soy. Básicamente lo que encierra esta expresión, o lo que quiere decir es que el que está simultáneamente en el pasado, en el presente y el futuro. Eso es lo que con esta expresión se quiere decir. Quizás no es la traducción más acertada, pero bueno, es aceptable. En el entendido de que esta expresión viene, repito, del hebreo Abba, que quiere decir ser o estar. Y básicamente lo que quiere decir es que el Señor está en el pasado y en el futuro, perdón, en el pasado, en el presente y en el futuro, pero de manera simultánea. No estamos diciendo que conoce el pasado, el presente y el futuro, sino que está en el pasado, en el presente y en el futuro y de manera simultánea. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, que por aquello de la prohibición, recuerda usted, de pronunciar el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios se ocultó. ¿Recuerdan? Y no pronunciéis el nombre de Dios en vano, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo. Por eso cuando el pueblo hebreo leía la Torá y aparecía el nombre de Dios, entonces simplemente lo sustituían en muchas ocasiones por Adonai, Elohim, Hashem, ¿verdad? El nombre, o Shem Ameforash, que básicamente lo que quiere decir es el nombre especial. Entonces, en lugar de decir el nombre de Dios, pronunciaban, repito, Adonai, Elohim, Hashem, o Shem Ameforash, ¿verdad? El nombre especial. O simplemente decían, o dicen inclusive hoy en día, el Eterno. Lo que propició que el nombre de Dios llegara a ser conocido por muy pocas personas. Por ejemplo, por los ancianos del pueblo y posteriormente solamente por los sacerdotes. Por eso cuando Moisés se presenta a los ancianos y los reúne y le dice, bueno, vean, yo quiero decirles que Dios me envió a liberar al pueblo hebreo, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Los ancianos le preguntan, ¿quién
Y Moisés les dice el nombre de Dios, les revela el nombre de Dios y su pronunciación. Ellos le creen. Ellos le creen, porque ellos, estos pocos ancianos, sí conocían el nombre de Dios. Fue como una clave entre Moisés y los ancianos. Puesto que el nombre de Dios no había sido revelado al pueblo. En este caso solo los ancianos, y como dije antes, posteriormente los sacerdotes eran quienes sabían cuál era el nombre de Dios y cómo se pronunciaba. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. O sea, el pueblo hebreo en la época de Moisés no sabía cuál era el nombre de Dios ni cómo se pronunciaba. Solamente los ancianos, y repito por tercera vez, posteriormente los sacerdotes. Solamente ellos conocían el nombre de Dios. Sabemos que el nombre de Dios, o sabemos cómo se escribe el nombre de Dios en hebreo. Ahí en su pantalla quizás podamos poner un post de cómo se escribía el nombre de Dios en hebreo, y ahí usted lo está viendo. Aquí hay 4 letras que se leían de derecha a izquierda, y el nombre de cada una de estas letras sería, de nuevo en su pantalla, Yod, He, quizás no se pronuncia así, sino Ai o Hai, Bab, y nuevamente He. Este era el nombre de las letras. Si usted puede notar en la pantalla, cada una de las letras con que inician estas palabras, o el nombre de estas palabras, está en negrita. Y veremos por qué. Siendo que el idioma hebreo no contiene vocales, sino solamente consonantes, el hebreo no tendría un abecedario, sino un consonato. Por eso, posteriormente, se creó el tetragramatón. Lo voy a decir letra por letra. Y, H, V, H. Entonces, si usted iba a leer, por ejemplo, la Torá, en algún pasaje, y aparecían el tetragramatón, yo le hago una pregunta. ¿Cómo pronunciaba usted estas 4 letras? Y, H, V, H. Yo lo voy a intentar. Liu. Déjeme decirle que después de la destrucción del mal llamado Templo de Herodes, en el año 70 después de Cristo, el nombre del Eterno y su pronunciación se perdió. Quizás por aquello de que Dios había puesto su nombre en el templo. Cuando Dios mandó a construir a Salomón, el primer templo, cuando Dios mandó a construir a Salomón el primer templo, él dijo, y voy a poner mi nombre en ese templo. Por eso decimos mal llamado templo de Salomón, o mal llamado, el segundo templo, el templo de Herodes, ¿verdad? Porque no era de Salomón, porque no era de Herodes. El nombre que fue puesto en el templo de Dios fue su nombre. ¿Cuál nombre? Este. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Piénselo. Pero ahora había sido destruido. ¿Cierto? Con Salomón lo construyó, después lo destruyeron, y vino Herodes y lo reconstruyó, y ahora lo volvieron a destruir en el año 70. ¿Cierto? Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y ella estará en mis ojos y mi corazón todos los días.
pero ahora el templo estaba destruido. Y aquí pasaron varias cosas. En Jeremías, en el capítulo 23, Jeremías capítulo 23, en el versículo 27, Jeremías nos revela una verdad. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de sus padres. Se olvidaron de mi nombre por Baal. Parece ser que Jeremías está diciendo que desde el exilio, cuando el pueblo hebreo fue llevado, unos a Asiria y otros a Babilonia, ellos adoptaron otros dioses y comenzaron a adorar y a venerar otros dioses. E inclusive regresaron 70 años después a Jerusalén y adoraron a los dioses cananeos como Baal. Y se involucraron en la idolatría, llegando muchos a olvidar el nombre de Dios. Muchos de los que lo conocían comenzaron a olvidar el nombre de Dios. Y con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, definitivamente el nombre de Dios se dejó de usar, se dejó de pronunciar y se perdió. De manera que hoy en día no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y si no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, entonces dirá, recuerda, el hermanito que levantó la mano al principio, entonces dirá, bueno, pero entonces ¿de dónde vino el nombre Jehová? ¿Verdad? Bueno, cuando Ptolomeo, rey de Egipto, mandó a traducir todos los libros que narraban la historia y tradición de los pueblos de aquella época, del hebreo al griego, incluyendo los libros del Antiguo Testamento, los escribas, tratando, según ellos, de rescatar el nombre de Dios, crearon el tetragramatón YHWH. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? No sé, pronúncielo usted. Y le añadieron las vocales fonéticas de Adonai y Elohim, con el fin de que, según ellos, se pudiera pronunciar el nombre de Dios. Para ello sustituyeron la Y, o la Y, por la J, quedando así la transcripción Jehová. Pero este no es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si hay otra pronunciación, usted me dice. La expresión Jehová ni siquiera se acerca a la correcta pronunciación de es tan solo una transcripción, vuelvo a repetir, del hebreo al griego, que de alguna manera u otra sirvió, entre comillas, para seguir ocultando la pronunciación del nombre de Dios. La pronunciación más parecida podría ser Yahweh, que es la pronunciación más aceptada entre los rabinos en Jerusalén. De hecho, ellos con bombas y platillos dijeron que en el año 2000, con el cambio de siglo, ellos iban a revelar el nombre de Dios. Y dijeron que era Yahweh, pero Yahweh ya se conocía y muchos lo usaban desde antes. Quizás no sea Yahweh, pero es lo más cerquita que tenemos, ¿verdad?, para pronunciar el nombre de Dios. Pese a esto, nosotros creemos que mientras el templo de Dios no esté en pie, la verdadera pronunciación del nombre de Dios no va a ser revelada. Hasta que el templo en Jerusalén, el templo de Dios, sea reconstruido por el Señor Jesucristo en su segunda venida y durante el milenio. No antes. Vea lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, en el versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Qué está diciendo Moisés?
Recuerde que la expresión aquí Jehová es sustitutiva, ¿verdad? Que es una transcripción del hebreo al griego, pero ese no es el nombre de Dios, oculta el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Bueno, que un día el mundo conocerá el nombre de Dios, un día, ¿verdad? Y dice que el mundo, inclusive entonces, podrá invocar el nombre de Dios. Pero mientras el templo no está en pie, el nombre de Dios no está y no va a ser revelado. ¿Qué dice el profeta Zacarías? Zacarías, en el capítulo 6, en los versículos 12 al 13. Mira lo que dice. Y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Qué está diciendo Zacarías? Que quien va a edificar el templo es el Señor Jesucristo. Como hay una profecía, y aquí está parte de los versículos que hablan de esa profecía, que el Señor Jesucristo va a edificar el templo. Cuando se manifieste el anticristo después del arrebatamiento, él va a decir, ¡hey! Yo soy Cristo. Y va a mandar a reconstruir el templo. Y se va a entrar en el templo, va a sentarse ahí en una silla y se va a declarar el emperador sempiterno de este mundo, haciéndose pasar por Cristo. Pero ese templo va a ser destruido y quien lo va a reconstruir es el Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida durante el milenio. Usted puede seguir leyendo aquí en el libro de Zacarías y por ejemplo en los versículos subsiguientes dice que va a venir gente de lejos, de todos los confines de la tierra y van a aportar dinero, materiales y mano de obra para edificar el templo. Y entonces el Señor pondrá su nombre en él. Vea lo que sigue diciendo Zacarías. Vea lo que sigue diciendo más adelante. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno. Y uno su nombre. Por lo tanto, el nombre de Dios no será revelado al mundo hasta que el templo sea reedificado por el Señor Jesucristo en su segunda venida y durante el milenio. Hay un texto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y reza más o menos así. Yo lo voy a leer para ustedes. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí está edificado el templo. Yo no sé si ustedes recuerdan que los sacerdotes y levitas, particularmente los sacerdotes, tenían, ¿cómo es que se llama? Una diadema, ¿sí? Y en la diadema de oro decía santidad. Pero ese no es el nombre de Dios. ¿Santidad a quién? A Jehová. Y aunque estaba ahí escrito las letras hebreas que le dijimos al principio, no sabía cómo se pronunciaba. Y decía ahí, santidad a Jehová. Y ahora cuando el Señor, en su segunda venida, edifique el templo durante el milenio, ¿qué va a pasar con los creyentes fieles? Bueno, vea lo que está diciendo ahí. Y pondré mi nombre de mi Dios en ellos. Hasta que el templo sea reconstruido por el Señor Jesucristo, el nombre de Dios será revelado. Bueno, sí, pero la palabra de Dios dice, recuerda el hermanito que siempre levanta la mano,
Sí, la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Sí es cierto, nosotros somos salvos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros debemos reconocer la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo mismo dijo el apóstol Pablo, ahí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 10. Recuerda, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Él dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿cómo podemos saber quién es salvo? Bueno, no podemos saberlo, pero podemos tener una idea si la persona dice de viva voz, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo en el sacrificio de Jesucristo, si yo invito al Señor Jesús a venir a mi corazón. Claro que sí, yo confieso que Jesús es el Señor. Entonces, será salvo. Sí, para ser salvos necesitamos confesar el nombre del Señor Jesús, pero confesar el nombre del Señor Jesús. No dijo él, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, cuando nosotros confesamos el nombre del Señor Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos expresando que creemos en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ahora bien, no existe evidencia alguna que afirme que pronunciar el nombre de Dios o del Señor Jesucristo va a encauzar como una fórmula mágica que las cosas comiencen a suceder en el nombre de Jesús y por los méritos del nombre de Jesús. Yo demando, no existe tal evidencia. Usted puede leer la Biblia repetidas veces de pasta a pasta y no va a encontrar un texto que diga eso, que pronunciar el nombre del Señor va a funcionar como una fórmula mágica. Bueno, pero también dice, el hermano, ahí siempre está levantando la mano, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo hará. Sí, dice. Ahí en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13. Pero desgraciadamente omitimos la parte del versículo, que dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que quiere decir que si lo que pedimos no glorifica el nombre del Padre, no nos será concedido, aunque sepamos el nombre de Dios y lo pronunciemos 1,000,000 de veces. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no glorifica el nombre de Dios, y si no es conforme a su voluntad, y pronunciamos el nombre de Dios 1,000,000 de veces, no nos será dado. Pero el apóstol Pablo, y sigue el hermano, ya se le cansó la mano. Pero el apóstol Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Ahí en Hechos 16, 18, dice, sí, es cierto. Declarando de quién venía la potestad y la autoridad para hacerlo. Sin embargo, en el mismo texto, si seguimos leyendo, dice que había un grupo de judíos exorcistas, hijos de un tal, creo que Esceva, se llamaba, que quisieron hacer lo mismo. Hechos, capítulo 19, versículo 15. Hechos, capítulo 19, versículo 15. Y vienen y le dicen, encontraron ahí un tipo endemoniado, ¿verdad? Y le dicen, ahora sí,
os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que den el cuerpo de este hombre. De repente le contesta el endemoniado en el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y en el versículo 16 dice que este hombre endemoniado, con toda la fuerza que podía caracterizar a un hombre poseído por quién sabe cuántas legiones de hombres, se le vino encima a estos hombres y los garroteó. ¿Y salieron qué? Malheridos. Sí, claro. El apóstol Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús para expresar de quién venía la autoridad y a quién honraba. Estos eran hijos de un tal Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Y aún siendo sacerdotes, el demonio no les hizo caso. Los persiguió, los agredió y los golpeó. Lo que sí puede llegar a producir muchas cosas en nuestra vida, sobre todo cuando estamos caídos, cuando somos más débiles, cuando estamos desanimados y sin esperanza, es clamar a voz en cuello, Abba Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 35. ¿Recuerda? La víspera a su crucifixión, cuando se encontraba en el monte Getsemaní orando. Dice que estaba triste hasta la muerte. Tal tensión estaba experimentando que dice que los vasos de su frente se rompieron y comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Y tuvieron que venir unos ángeles a consolarlo. ¿Recuerda usted que exclamó el Señor en ese momento de debilidad en Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 36? Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿A qué nos induce el Espíritu Santo? A clamar, Abba Padre. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papi. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión? Aproximadamente, Abba Padre, Papi, Daddy, Papacito, por favor, ya no puedo más, ayúdame. Es que Él es Yahweh, y yo soy el que soy. Por lo tanto, Él se encuentra presente en nuestro pasado, en nuestro presente hoy en día y en nuestro futuro de manera simultánea. Aunque nosotros no entendamos, como Él es Yahweh y está en nuestro pasado, desde antes de la concepción, de nuestra concepción, durante nuestra concepción y el desarrollo de nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, como Él está presente siempre, en el pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Él sí sabe todas las cosas, aunque nosotros no
las podamos entender. Él es Yeshua. Él es Jesús, mi Salvador. Estuvo, está y estará siempre conmigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Qué nos dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque Él es Yahweh, porque Él es Yeshua, porque Él es yo soy el que soy. Y está siempre en el pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, de manera simultánea. Por eso, el solo pensar en su nombre debería brindarnos fe, esperanza y seguridad. Decía el salmista que delante de la presencia de Dios, y cuánta experiencia tenía, por ejemplo, el rey David, que delante de la presencia de Dios solo tenemos que postrarnos, y mire, y guardar silencio. Señor, como quiera llamarlo, Adonai, Elohim, Yahweh, Yeshua, o Abba, Padre, o simplemente Jesús. Debería brindarnos fe, esperanza y seguridad. Yo quiero terminar diciendo esto. El nombre de Dios es santo. Kadosh en hebreo. Y bajo ninguna circunstancia el nombre de Dios es un amuleto o una fórmula mágica, como la patita de conejo en el llavero de alguien, usado para producir las cosas que nosotros queremos. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El nombre de Dios no solo es santo, el nombre de Dios es santo, Kadosh. Él se llama Kadosh, Él se llama santo. Y no importa el nombre que usted quiera pronunciar. Su nombre es santo. Y no es un amuleto, ni es parte de una fórmula mágica para comenzar a producir cosas. Sería como el narcotraficante que puede decir en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahweh, en el nombre del Eterno, yo demando que hoy vendan muchas toneladas de cocaína, que las autoridades no me decomisen ni un gramo de ella. Y las cosas comenzarían a suceder. No es así. El nombre de Dios es santo y merece respeto. No es un amuleto que nosotros usamos para alcanzar lo que nosotros queremos. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que este día la pases bien.